noches, muchas bendiciones para todos los que nos están escuchando en esta noche. Gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por lo que ha estado hablando a nuestras vidas y ministrándonos. Hoy vamos a compartir la palabra que tiene como título Se compadece de nuestras necesidades. Y damos gracias a Dios, yo especialmente agradezco porque Dios en su orientación ha permitido que las predicaciones pasadas, si usted ha estado atento, son predicaciones muy centradas en la obra de Cristo. Y ha hablado, son predicaciones que han reforzado y han expuesto de una manera muy especial y muy clara lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, al saber que Él es un Dios incomparable, que Él viene y nos habla. Amén. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Alabamos a Dios y como se compartió hoy al inicio del culto, es necesario sí compartirle a los demás del amor de Cristo. A veces nosotros decimos ¿cómo? ¿Qué hablar? Pero Dios te va a capacitar, dice la palabra de Dios. Y aún con todas estas predicaciones que hemos escuchado tan centradas en el tema y la obra de Jesucristo, yo sé que Dios te va a hacer recordar, el Espíritu Santo te irá a guiar y te irá a orientar, porque a todos sin discriminación, todos necesitan de Jesús, todos nosotros y aún los otros que han escuchado poco o no quieren a veces, pero Dios hará la obra en el momento oportuno, la semilla plantada dará su fruto. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice así, Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y el título de este mensaje es Se compadece de nuestras debilidades. Estamos hablando de Jesús y a veces pasa en nuestra vida, en momentos de dificultades, en momentos problemáticos, de conflicto, que podemos llegar a pensar que decimos, ¿será que Dios realmente me entiende? ¿Será que Dios me conoce? ¿Será que Dios está atento a esto que yo estoy pasando, a esto que yo estoy sufriendo? Y a veces decimos, nadie me entiende, nadie puede ayudarme, nadie me comprende lo que me pasa, nadie sabe por lo cual yo estoy pasando, qué difícil que es. Pero hermanos y hermanas, amigos y amigas, hay un Dios que sí te conoce, hay un Dios que te comprende y procura en todo tiempo ayudarte, porque Dios nunca ha negado su bondad a nadie y nunca ha huido de aquellos que le buscan. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque así lo dice la Biblia. Nosotros, cada palabra que hemos expuesto para honra y gloria de Dios, buscamos hacerlo lo más centrado en la Biblia y conforme el Espíritu Santo de Dios nos guía y conforme el Espíritu Santo de Dios yo sé que sabe las necesidades de cada uno. Entonces a veces vienen esos pensamientos de nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que yo paso, pero para poder sacar estos pensamientos de nosotros, de nuestra mente, hay que ir a Dios. Hay que ir a Él, como hemos ya aprendido en todo lo que hemos escuchado, en lo que Dios nos ha enseñado. Hay que ir a la palabra de Dios. La Biblia se enfoca en este tema, en Jesús, en la salvación. Es el tema central de la Biblia, es el objetivo de este mensaje bíblico que tenemos en nuestras manos. Entonces nosotros llenemos nuestra mente de la Biblia y vayamos a Dios
pidiendo, porque la Biblia también dice que Dios nos escucha, o sea que Él está atento a aquello que clamamos. Y lo que vamos a aprender hoy, según el texto de hoy que leímos allá en Hebreos 4, versículo 14 al 16, es primero que Jesús es sumo sacerdote, que ya lo vamos a entender. Luego vamos a ver que Jesús, por todo lo que Él experimentó aquí en la tierra, Él entiende nuestras necesidades. Y luego vamos a terminar aprendiendo que Jesús nos da confianza para acercarnos a Él. ¿Sí? Entonces, Jesús como sumo sacerdote, le pido el favor de que pueda estar un poco concentrado, porque vamos a estudiar algo de contenido bíblico, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, y a la luz de todo eso entender mejor la obra de Jesús, porque la obra de Jesús no se aprende en un momento. La obra de Jesús es extensa y vale la pena, y somos muy enriquecidos al concentrarnos y al profundizar un poco en ese tema tan importante. Amén. Entonces vamos a aprender que Jesús es el gran sumo sacerdote. Amén. Jesús es el gran sumo sacerdote para siempre. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes, ¿sí? Si alguno de nosotros hemos leído por allá Deuteronomio, Levítico, vemos que Moisés estableció todo lo que fue el orden sacerdotal y estableció cómo se hacían sacrificios, ofrendas a Dios. Entonces, en ese tiempo del Antiguo Testamento estaban allí los sacerdotes, que eran personas, ¿sí?, escogidas por Dios para llevar adelante los rituales de sacrificio y de ceremonias a Dios. Entonces, en este tema específico, ¿qué hacían los sacerdotes? Ellos se limpiaban, o sea, ellos se purificaban y ellos iban a la presencia de Dios. ¿Cómo que a la presencia de Dios? En el Antiguo Testamento se nos narra que estaba el tabernáculo o el santuario, sí, que era de forma rectangular, tenía una división, por decirlo así, y en ese cuarto más secreto, en ese cuarto había un cuarto más reservado, que era donde la presencia de Dios se manifestaba poderosamente. En ese cuarto allí sagrado, que se llamaba el lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año a presentar sacrificios por el pecado del pueblo, para que el pueblo fuera perdonado, para cubrir el pecado que había, para reconciliar el pueblo con Dios. Y lo que era este sumo sacerdote, estos hombres, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que eran escogidos de la familia de Leví. Entonces este sacerdote del Antiguo Testamento iba y ministraba, y él dejaba allí estos sacrificios, ¿sí? Y él presentaba, como sabemos también por los rituales y lo que se dice allí en el Antiguo Testamento en la Biblia, eran sacrificados animales, ¿cierto? La sangre del animal era derramado, los animales eran degollados y era un sacrificio que subía a Dios. Sí, la sangre derramada y aún parte de ese animal quemado subía delante de Dios, y a Dios le agradaban estos rituales, ¿sí? Porque era algo que Dios había establecido con un propósito especial, con un propósito sagrado, que a Dios le agradarían estos sacrificios, porque el hombre siempre intentaría ir a Dios y reconciliarse, ¿sí? Este sumo sacerdote, este hombre del Antiguo Testamento, que no es Jesús, sino que es un hombre del Antiguo Testamento, estaba allí, digamos así, haciendo esa reconciliación. Amén. Entonces, dice la palabra en Hebreos 5:1, dice: todo sumo sacerdote era comisionado para esto, ¿sí? Para dar ofrendas y sacrificios por el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento cada año se hacía este sacrificio, habían otros, pero se hacía este sacrificio especial por el pecado, que era la expiación, donde se cubría en la culpa y había reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué pasa con Jesucristo, con nuestro Salvador? Él viene en el Nuevo Testamento y lo que hace es cumplir esta función de sumo sacerdote. Amén. Por eso yo quería que entendiéramos un poco cómo se hacía en el Antiguo Testamento, sí, que eran estos sacerdotes comisionados para esto, que sacrificaban el animal, derramaban la sangre y quemaban parte del animal. Amén. Y Jesús hizo esto en el Nuevo Testamento. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es un sacerdote? ¿Cierto? Porque hoy en la sociedad también se usa esta palabra, este término sacerdote. El sacerdote es esta persona que se consagra, hablándolo en general, es una persona que se consagra a una divinidad, ¿cierto? Y consagra su vida para llevar adelante lo que son todos los rituales, oficios religiosos para una divinidad.
Pero vemos hoy de que Jesús es el gran sumo sacerdote, de que Jesús también es sacerdote, de que aún el pueblo de Dios todos somos sacerdotes, porque tenemos ese oficio también de ir delante de Dios y nos consagramos a Él, que es otro tema. Pero hoy nos vamos a concentrar, mi hermano, mi hermana, prestemos atención de que Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Y por qué que es Él? Porque Él vino a la tierra, ¿sí? Y Él cumplió este papel a favor de los hombres. Entonces, Él vino como hombre a la tierra, Él siendo enteramente Dios y perfectamente hombre, Él vino y se ofreció. Entonces, ya no es el sacrificio de aquel animalito, amén, sino que fue Jesús el que dio su vida como sacrificio perfecto para aplacar la ira de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y sobre el pecado está la ira de Dios. Entonces Jesús, cuando vino y Él se ofreció y entregó su vida, entonces Él aplacó la ira de Dios. Los animalitos del Antiguo Testamento tenían que ser animalitos sin defectos, limpios, y cuando vino Jesús, tomó ese papel. Él era un hombre perfecto, y siendo enteramente Dios, Él ofreció su vida. Entonces, por eso decimos que entonces Jesús es el gran sumo sacerdote. Primero, porque Él fue el que llevó el sacrificio, ¿sí? Entonces es Él el sacerdote para siempre. Y segundo, que Él mismo fue el sacrificio, amén, Él mismo entregó su vida por nosotros. Entonces vemos que ya fue algo que se estipuló desde el Antiguo Testamento, pero Jesús vino y lo cumplió. Y lo hizo para siempre. ¿Cómo para siempre? En el Antiguo Testamento cada año tenía que sacrificarse este animalito, y así cada año, porque si no se hacía un año es como que había un gran problema espiritual en el pueblo. Pero Jesús lo hizo una sola vez, por eso es el sumo sacerdote para siempre. Amén, lo veremos un poquito más adelante. Jesús, el Hijo de Dios, vino, ¿sí? Siendo Dios, Él no dejó de ser Dios, como hombre se entregó, y dice allá en Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces Jesús vino, Él estuvo en la tierra, se entregó. Hebreos 9:24 dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, Jesús no tenía que hacerlo cada año, sino solo una vez, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, o sea, para acabar y destruir de en medio el pecado. Amén. Entonces lo que Jesús hizo, Él ya no entró a ese tabernáculo, ¿cierto? Que yo les dije que era como una tienda de forma rectangular, sino que Él entró al mismo cielo. O sea, cuando Él ascendió a los cielos, Él fue allá a los cielos, a ese santuario celestial, y se presentó acabada, digamos, esta misión que Él tenía en la tierra. Y luego dice, Él quitó el pecado. Entonces antes se cubría el pecado, el problema era cubierto, pero lo que hizo Jesús fue destruir, quitar el pecado. O sea, Jesús venció el pecado y venció la muerte. Entonces llega un punto en que, digamos, teníamos todas esas ceremonias del Antiguo Testamento, todos esos rituales, y entonces Jesús dice la palabra, ya en Hebreos 10:5-7, Jesús estaba hablando, ¿cierto? Y Jesús decía que el Padre, o sea, a Dios ya no le agradaban más esos sacrificios del Antiguo Testamento, porque ya no habían perdido el sentido. La gente ya lo hacía solo por una religiosidad, solo por cumplir, y ya no iban con ese corazón sincero delante de Dios. Entonces Jesús dice, le dice al Padre, tú me preparaste cuerpo y yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Si quiere anote la cita bíblica, Hebreos 10, capítulo 10, versículos 5 y 7. Entonces Jesús, ¿cierto?, se encarnó, y esa encarnación por concepción sobrenatural en María fue una acción directa del Espíritu Santo y total del Espíritu Santo. O sea, Jesús se encarnó en el vientre, ¿cierto?, de María a través del poder del Espíritu Santo. Y allí fue, pensemos en ese gran amor del Padre, fue el Padre que hizo esa donación amorosa de su Hijo, y el Padre hizo posible entonces que Jesús entrara aquí a la esfera de la humanidad para hacer su voluntad.
da gloria a Dios por eso, se alegra por esa obra tan grande que estuvo allí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo presente cuando Jesús vino aquí a la tierra. Entonces, mis hermanos y mis hermanas y amigos, Jesús por una única ofrenda, ¿sí? Jesús entregó su vida una sola vez, Él derramó su sangre una vez y Él se entregó una vez. Por ese sacrificio nosotros somos perfeccionados. Amén, nosotros los que estamos siendo santificados. Entonces, tú ya no eres salvo a media, tú ya no eres rescatado medianamente, tú ya no estás más o menos en el cielo, ¿no? Cuando tú estás en Cristo Jesús, tú eres hecho adecuado para entablar una relación con Dios, porque estás en Jesús, porque estás en Jesucristo, y tú tienes la certeza de la salvación, y tú tienes el don de la vida eterna, y tú sabes que allá está tu lugarcito en el cielo cuando estamos en Jesús. Y luego volvemos un poquito a ese tema del Antiguo Testamento. Estos hombres cumplían el sacerdocio, ¿cierto? El sacerdocio de una manera imperfecta, ellos con sus pecados, con sus debilidades, y entonces este sacerdote del Antiguo Testamento, este hombre del Antiguo Testamento tenía que llevar el animalito y pedir perdón por sí mismo, ¿cierto? Sacrificar este animal por sí mismo y también sacrificar otro animal por el pueblo, porque el sacerdote del Antiguo Testamento, que era un hombre normal, vamos a decirlo así, de la tribu de Leví, tenía pecado, ¿sí? Entonces él iba también pidiendo el perdón por sí mismo y por el pueblo. Y Jesús no tuvo que hacer esto, porque como dijimos al inicio, Jesús siempre fue un varón perfecto, sin mancha, sin pecado. Pero lo que tenemos que saber es que Jesús fue un hombre experimentado. ¿Por qué un hombre experimentado? Porque Él vino y pasó, o sea, Él se unió al sufrimiento y a las limitaciones del hombre, ¿sí? Él vino y vivió como hombre, no es que Él tenía, digamos así, esos superpoderes viviendo de una manera sobrenatural, no, Él vino y caminó con el hombre y pasó por muchas dificultades que el hombre pasó, ya lo vamos a ver a continuación. Y Jesús hizo todo esto, ¿por qué? Por amor. Y Jesús, cuando cumplió toda esta misión, Él subió al cielo, sentado a la derecha de Dios Padre, y luego Él vendrá para establecer su reino por completo. Entonces Jesús, al caminar con el hombre, ¿cierto? Estábamos leyendo allá en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, aquí está, digamos, el centro de este mensaje que lleva como título Se compadece de nuestras necesidades. Tenemos un gran sumo sacerdote perfecto, amén, que cumplió la misión, que derramó su sangre, un sacrificio perfecto solo una vez. Y quiero aquí abrir un paréntesis, ninguna otra persona, ningún hombre, ninguna otra mujer, ninguno otro que se llame Dios, de alguna religión, de alguna secta o grupo, nadie pagó ni entregó su vida como Jesús. Y nadie resucitó, nadie venció la muerte y el pecado, nadie nos dio la garantía de la vida eterna, por decirlo allí en el más allá, como Jesús. Entonces, cuando decimos que Jesús se compadece de nuestras necesidades, es porque Él viene y simpatiza con nosotros, y es porque Él viene y sufre con nosotros, y Él lo hizo y lo sigue haciendo nuestro Jesús. Él sabe que somos débiles, ¿sí? Al inicio hablábamos un poquito de que a veces nos sentimos no comprendidos en nuestras luchas, pero cuando Jesús vino a la tierra, Él vio y entendió nuestra debilidad física, Él sabe que nuestra vida es vulnerable, que somos vulnerables, Él vio la debilidad espiritual del hombre y Él también vio la debilidad emocional que tiene el hombre, esa debilidad emocional por la cual a veces podemos pasar. Él vio que a veces nuestra conciencia también es débil y no sabemos juzgar entre lo que es bueno y malo. Jesús lo vio, algunas cosas físicas Él lo experimentó, pero Él no tuvo pecado. Y entonces Cristo nació como humano. Vamos a resumir un poco lo que Cristo vivió como ser humano. Cristo nació como humano. Recordemos que Él fue llevado al desierto y fue tentado. Sí, Él fue tentado porque el diablo le ofreció a Jesús los reinos, lo tentaba si Él realmente creía que era el Hijo de Dios o no, si saber si los ángeles le servirían o no por ser el Hijo de Dios. Entonces Él fue tentado en diversas maneras. Y dice que el diablo se fue, pero luego volvió a tentarle otras veces. Jesús tuvo sed y
y hambre, él tuvo cansancio, él tuvo frío, pasó por los conflictos y crisis de los hombres. Recordemos cuando Lázaro, que Jesús lloró, entonces Jesús también se conmovió en el espíritu y lloró también al ver la incredulidad de las personas que estaban allí. Él también experimentó la traición de un amigo, que fue Judas, ¿verdad? Sufrió el desamparo de los suyos. Recordemos que Jesús, cuando fue tomado ya para llevarlo preso, él sabía que sus discípulos lo iban a dejar. Él, digamos así, que lo profetizó y así fue. Entonces él fue allí abandonado por sus discípulos en aquel momento. Sufrió una agonía mortal Jesús cuando estaba allí en el huerto del Getsemaní. Dice que un ángel se le apareció para fortalecerle, pero decía él que el sudor eran grandes, como el sudor que él tenía era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y él sufrió humillación cuando estaba allí en camino a la cruz. Él fue humillado, él fue rechazado, y todo esto Jesucristo lo hizo por amor. Por eso él se unió al dolor y a muchas necesidades físicas. Ahora, vemos que dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Vemos y dice en todo, y todo es todo. Solo que Jesús era tentado desde afuera, por lo que le llegaba externamente. Entonces, vemos al diablo tentándole, ¿cierto? Externamente. Vemos que sus discípulos, siendo usados por el enemigo, a veces le querían decir: Jesús, no, que descienda fuego sobre esta ciudad que nos rechazó, o Jesús, no vayas a la cruz, Dios te libre de estas cosas, que no te pase eso. Entonces Jesús sufría tentaciones externas y él batalló con la tentación y él cumplió su misión. Y decimos, ¿cómo que él pudo cumplir su misión? Él cumplió la misión y venció la tentación porque él estaba en unidad con el Padre, porque él iba al Padre en intimidad, en relacionamiento, porque él conocía la Biblia, ¿cierto? Vemos que cuando él combatió la tentación en el desierto, él lo hizo a través de la Biblia, diciendo: escrito está. Pero Jesús, en él no había pecado, ¿cierto? O sea, en él, en sí mismo, no había pecado. O sea, él no tenía esos deseos, como dice la Biblia, esa concupiscencia, no tenía ese deseo carnal, él no tenía ese pecado porque en él no había pecado, amén. Pero él batalló sí con todo lo externo, como dice la Biblia, en todo según nuestra semejanza a nosotros, amén. Dice Isaías 53:9, Isaías 53:9, Jesús, hablando de Jesús. Que él nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca, amén. Y segunda los Corintios 5:21 dice de Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto está en segunda los Corintios capítulo 5:21. Entonces Jesús nunca participó de esa rebeldía contra el Padre, ni de esa independencia contra el Padre que hoy sufre la raza caída, ¿sí? Nosotros sabemos que la raza humana es una raza que está caída en pecado, ¿sí? Que aquellos que están sin Jesús van a ir allí al fuego eterno, y que en muchas áreas esta raza se ha destruido, ¿cierto? Pero los que estamos en Jesús ya no estamos en rebeldía ni en independencia contra el Padre, sino que estamos unidos a Él y que tenemos ya como futuro la vida eterna, ¿sí? Entonces, gloria a Dios por eso, porque Él nos ayuda, porque Él te conoce, porque Jesús vivió, tuvo muchas luchas. Imagínense, Él también pasó el hambre, la sed, Él sabe todas las necesidades. Entonces Jesús está atento, te conoce, te escucha y te comprende. Y Jesús sabe tantas cosas que pasamos y Él está con nosotros para ayudarnos y fortalecernos. Es Jesús el que te perdona. Dice Hebreos 8:12, dice que Él perdonará nuestras iniquidades y nunca más se acordará de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. A veces pasa en nuestra caminada, ¿cierto? En nuestra vida, que tenemos sentimientos de culpa y decimos: no, es este pecado o esto que hice mal, y la conciencia nos acusa.
y vienen obras muertas a nuestra memoria y viene el pecado y decimos, Señor, esto, uno, lo otro, y nos acusamos a nosotros mismos, o viene mismo el diablo y nos acusa y nos condena. Pero hermano, cuando estamos en Jesús, tus pecados fueron perdonados y Dios no se acuerda más de tus pecados. Entonces dice la palabra que nuestra conciencia, ¿cierto?, es limpia de todas esas obras muertas, del pecado, y tú eres libre para brindarle el culto a Dios, para servir a Dios. Por eso también vamos delante de Él con nuestro sacrificio, ¿cierto?, con nuestra alabanza, nuestra adoración, y ya no necesitamos de esos rituales, ya no necesitamos tomar ese animalito cada año y derramar su sangre y quemarlo, no, porque Jesús ya hizo ese sacrificio definitivamente de una vez por todas, y en Él estamos nosotros. Entonces, yo sé que muchas veces nos sentimos probados, tentados, y nos sentimos débiles y decimos, Señor, ¿cómo hago? Tú me vas a ayudar. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Escuchemos esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén, entonces Dios te dará la salida. La promesa aquí no es que las pruebas van a ser quitadas, no, las pruebas van a seguir viniendo, no serán quitadas, pero lo que se nos promete es la salida. Amén. Aquí el secreto que nos dice este versículo es resistir. Cuando tú resistes y estás firme, entonces tú recibirás la salida de esa prueba, porque no hay una tentación mayor que tú no puedas soportar. Amén, porque si estás en Dios, si estás en Jesús, tú vas a tener la salida y Dios nos va a ayudar a vencer. Por eso yo digo, nunca nos conformemos al pecado, nunca te relajes a que el pecado te lleve de aquí para allá. Y si caíste una vez, levántate porque Dios Jesús viene y te levanta. Y a veces decimos, ¿y quién me va a ayudar a vencer este pecado, esta tentación? ¿O quién me va a levantar de esta caída? Gracias a Dios sí, por los amigos, hermanos y pastores que Dios te ha dado, porque ellos están para ayudarte. Pero gloria a Dios porque viene el mismo Señor y te levanta y te ayuda a vencer eso. Solo créelo, toma la mano de Jesús que Él te va a ayudar. Entonces Jesús nos proporciona la confianza. Vimos, Jesús es el gran sumo sacerdote. Sí, y antes se llamaba sumo sacerdote porque era como un líder sacerdote, pero Jesús es el gran sumo sacerdote, como decir el gran pastor, el pastor de pastores. Entonces Jesús es ese sumo sacerdote mayor y el superior, el que hizo su obra, amén, el que entregó su vida, el que vivió como hombre y te conoce y te comprende y se compadece de tus debilidades y te ayuda a vencerlas. Y Jesús también nos proporciona la confianza. En Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínate tú, ¿cierto? Piensa en esta palabra tan hermosa de saber que hubo un gran sumo sacerdote que presentó ese sacrificio definitivo, que venció la muerte y el pecado, que se ofreció. Vino ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que nos conoció, vivió como vivía el ser humano, que venció la tentación, la prueba. Ese mismo Señor, ese mismo gran sumo sacerdote, ese mismo es el que nos da la plena confianza de acercarnos a Dios. Como nosotros ya hemos escuchado algunas veces que Jesús abrió el camino, ¿cierto? Que Jesús fue el que rasgó el velo, porque cuando Jesús murió el velo se rasgó de arriba hacia abajo, se rasgó y se abrió ese camino. Antes solo se presentaban algunos pocos sacerdotes ¿se acuerdan de ese cuartito sagrado, de ese lugar allí reservado? Eran solo unos los que iban a la presencia de Dios. Ahora todos vamos, sí, pero porque estamos en Jesús, porque fue derramada la sangre de Él, esa sangre que pagó por nuestro pecado y nuestra culpa. Y aquí la invitación en el versículo 16, ¿cuál es? Lleguémonos, vamos a la presencia de Dios, más allá de que puede, ¿cierto? Porque Jesús dijo y nos dice hoy
hoy, mira que tú puedes acercarte a mí, mira que puedes acercarte al Padre, al Santo Espíritu de Dios, tú puedes, pero la palabra hoy también nos llama y nos exhorta para que lo hagamos. Amén, porque si está el camino abierto y nosotros podemos, vamos en Jesús, entonces ahora el llamado es acérquense, vamos a Él, no tengan miedo, tengan la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque si estamos en Jesucristo, ya se pagó esa culpa, ya se pagó por el pecado, ya se quitó ese problema que nos apartaba de Él. Entonces, capaz que antes podíamos ver por el miedo, ¿cierto?, que teníamos sin conocer a Dios, envueltos en nuestro pecado, podríamos ver a Dios como en el trono del castigo, ¿cierto? Entonces decíamos, no, viene el castigo, viene la ira, que si estábamos en pecado y sin Cristo ciertamente vendría. Pero ahora cuando estamos en Jesús, nosotros llevamos al trono de la gracia, al trono donde está nuestro Padre, al trono de donde recibimos misericordia, de donde recibimos ayuda. Y dice la palabra allá en Romanos capítulo 8 versículo 1, dice que no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. No hay condenación, no hay remordimiento, no hay esa culpa que te acusa, no. Y en Colosenses 2:14 dice que esa acta de decretos que estaba contra ti, que te era contraria, esa acta fue anulada. Esa acta que quería, que se interponía, ese pecado entre tú y Dios, ¿cierto? Esa acta fue allí clavada en la cruz. Y dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica, gloria a Dios. Entonces no tenemos ya que tener temor, no tenemos que tener ese miedo, no, porque estamos en Jesús, estamos limpios, purificados, nuestra conciencia está aprendiendo cada vez más de Dios, es tratada por Dios, aún en tus debilidades emocionales, en esos problemas emocionales internos que tienes. Jesús también los conoció, los vio en la raza humana, y entonces Él te va a ayudar a salir, a superarlo. Jesús está por sobre todo diagnóstico, por sobre toda palabra profesional, es el que te conoce. ¿Quién más sino ese Dios que te creó, que te dio la estructura, que te formó, que puso todo tu cuerpo como está hoy? Entonces Él te va a ayudar a superar estos problemas emocionales, y el espiritualmente, obvio, lo hemos superado porque estamos en Jesús y Él nos va dando la fuerza cada día. La misericordia de Dios es la solución a nuestra miseria. Fue el amor de Dios que hizo que Él abriera sus brazos para recibir y abrazar al pecador todavía sucio y en la ruina. Amén. Entonces el auxilio de Dios llega en el momento oportuno. En nuestra hora de prueba, de crisis, Dios nos llega tarde, Dios llega en el momento adecuado. Entonces ya no tenemos que caminar con nuestras penas, nuestra tristeza, nuestra falta de ganas de vivir, no, porque Dios nos está diciendo, vengan al trono de la gracia y hallemos el oportuno socorro, ¿sí? Ese socorro que está ahí para nosotros, para aquellos que le buscamos. Yo sé que estamos pasando ahora por una etapa difícil. Dios sabe hasta dónde irá este tiempo de problemática social, en la salud. Impacta ahora generando problemas en las familias, problemas económicos, problemas en los relacionamientos, pero Jesús conoce y Dios ya sabía que esto iba a pasar. Y Dios ya sabía que nosotros, sus hijos, pasaríamos por alguna serie de dificultades, pero Jesús te conoce, Jesús te escucha, y hasta hoy dice la Biblia que Jesús sigue intercediendo por ti, que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles por tu vida. Entonces Jesús ya lo hizo. Él se compadeció y sigue haciéndolo. Él sigue conociendo tus necesidades, te da la fuerza para vencerlas y sigue estando ahí atento. Solo hagamos como dice la Biblia, acerquémonos confiadamente y hallaremos el oportuno socorro con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo es esto? En Dios, entregándonos a Él, obedeciendo en amor y obediencia y siguiendo el ejemplo de nuestro Jesús, como fue escrito en la Biblia. Dice allá en Hebreos 10, a ver, un minutito aquí, Hebreos 10,
Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, mis hermanos, nosotros no vamos retrocediendo, nosotros no retrocedemos y nos perdemos, sino que nosotros tenemos fe para perseverar, para luchar, para saber que las cosas no irán bien porque somos de buenas o porque tenemos buena suerte, sino que las cosas van a salir bien porque estamos con Jesús y porque lo que saldrá bien en la voluntad del Padre y eso será lo mejor y lo que conviene para nuestras vidas. Amén, mi hermano, mi hermana. Entonces yo me alegro de que Dios nos ha hablado de tantas maneras. Te invito, sí, a que puedas volver a estos videos de YouTube que están en el canal de la iglesia IMW Formosa y puedas escuchar, si no escuchaste alguna predicación, que vuelvas a escucharla, que vuelvas a meditarla y nos alegramos por cada vida y por cada familia que está aquí nutriéndose de la palabra, esta palabra que es tan necesaria, que la necesitamos para respirar y tener vida espiritualmente. Entonces yo te invito para que oremos en estos momentos y perseveres, mi hermano, mi hermana, y demos fruto. Amén. Uno dice un momento de crisis, a veces de encierro con algunas limitaciones, pero también es tiempo de dar fruto en esa salvación que tenemos en Cristo, y al tener el amor de nosotros podemos vivirlo también llevando ese amor a aquel que lo necesita. Vamos a orar. Bendito Padre, eres grande, eres bueno, Dios. Nadie como tú, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Jesús, porque todo lo que hiciste fue por amor. Al pensar en nuestras vidas, al pensar en aquellos que estaríamos contigo, así como Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba allí en la última cena, que Él les dijo: ustedes son los que han estado conmigo en esos momentos de angustia. Porque Él también reconocía cuánto los amaba y también reconocía la necesidad de ellos y aún Él les acompañó. Gracias, Jesús, porque tú nos acompañas, porque somos tus discípulos y tú estás con nosotros, Señor, y nos conoces en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, y estás atento, Dios mío, para ayudarnos, para darnos la provisión. Como se decía hoy al inicio del culto, tú eres Dios, el proveedor, el que viene a dar todo aquello que necesitamos, Señor, que nuestra vida a veces se estremece porque falta algo, porque necesitamos algo y no lo alcanzamos. Tú estás ahí, Dios, tú estás dando allí, tocando las vidas, tú estás allí dando salud, tú estás allí dando fuerzas a esos cuerpos cansados, mi Rey amado. Tú estás allí, Señor mío, dando fuerzas a aquellos que emocionalmente están pasando por problemas, aquellos que están aún en necesidades espirituales, que no saben cómo afrontar, Señor, algunos problemas espirituales, que no saben cómo volverse a ti, Señor, que no saben cómo encarar alguna situación. Padre, tú estás para ayudarnos, Señor, porque tú, Señor mío, nuestro Jesús amado, viniste, Señor mío, a socorrernos y estamos muy agradecidos, Señor. A veces uno, digamos así, sentimos vergüenza por tantos momentos que tenemos que pedir tu ayuda, y tú vienes y nos ayudas y nos socorres y nos levantas. Te agradecemos, Señor. Que tu presencia, Señor mío, esté con nosotros hoy y siempre en nuestros hogares, en nuestro día a día, Señor. Padre, que vayamos a ti, Señor mío. A veces nos falta ir a ti, Rey, más queremos ir a ti, Señor. Padre, en renuncia, entregados, rendidos ante tu presencia y con un corazón lleno de fe, con un corazón lleno de gratitud por todo lo que haces. Dios, nos bendigas y nos concedas victoria, Señor, porque en ti tenemos la salvación, porque en ti tenemos la alegría y la paz, en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones y la presencia del Espíritu Santo sea siempre con su pueblo. Dios te bendiga, hermano, nuestro abrazo, y que tengas una semana muy, muy bendecida. Amén.